Tiene la palabra el asambleísta Héctor Yepes. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes ya con todos los legisladores. Quisiera que me permita empezar con una brevísima digresión del tema. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer una decisión del día de ayer del presidente de la República en relación al Hospital León Becerra. Hace un mes aproximadamente en esta asamblea propuse y unánimemente todos aprobamos una resolución exhortando que el Estado ecuatoriano le pague las deudas al Hospital León Becerra para así poder garantizar que se sostenga la atención de salud a las familias más necesitadas de Guayaquil y de todo el Ecuador que van a atenderse en este hospital que lleva 90 años sirviendo desde el voluntariado. El día de ayer el presidente, acogiendo este exhorto, ha anunciado públicamente que se va a honrar esa obligación y yo creo que eso merece ser reconocido en este pleno para beneficio de las familias guayaquileñas y ecuatorianas, y esperamos que ninguna autoridad intermedia por debajo de la jerarquía del presidente intente obstaculizar la orden clara que ha dado el primer mandatario. Ahora sí, entrando en materia, quisiera pedir, señora secretaria, que por favor proyectemos la presentación que tenemos preparada sobre esta ley. Le rogamos un minuto, señor asambleísta. Están arreglando un problema técnico en la presentación. Gracias. No hay problema. Voy avanzando entonces. La ley de la Defensoría del Pueblo actual que vamos a tratar en segundo debate responde a una necesidad. Primero, la necesidad de ajustar la normativa al marco constitucional vigente a partir del 2008 en el Ecuador. Y ajustarse además a los principios de París que a nivel internacional catalogan a la Defensoría del Pueblo como una institución defensora de los derechos humanos, por lo tanto contrayendo ciertas obligaciones internacionales que deben respetarse. En esta socialización hemos recibido de distintas autoridades. Este es un proyecto, la versión que estamos tratando, que ha sido trabajado mano a mano con la actual Defensoría del Pueblo, donde hemos recibido a representantes de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones estudiantiles, a la Junta de Usuarios y Consumidores de la Defensoría del Pueblo, también otros individuos que no están en la presentación. Por ejemplo, hemos recibido observaciones de varias agencias de las Naciones Unidas, de universidades, académicos, y la propia Defensoría del Pueblo también nos ha enviado el resultado de talleres que se realizaron para construir los aportes a esta ley. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cuáles son los cambios sustanciales que planteamos en esta nueva ley? Como ya lo dije, concordar con la Constitución y los principios de París. Fortalecer no solo la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, sino una competencia a veces olvidada, que es la promoción de los derechos. Y eso está como eje transversal en este proyecto. Enfatizar la independencia y autonomía de la Defensoría del Pueblo. Colegas legisladores, la Defensoría es parte de la función de transparencia y control, no de la función ejecutiva. Y el Defensor del Pueblo no es un subalterno del presidente, como a veces parecía en algunos casos. Por tanto, hay que garantizar esa plena autonomía. En cuarto lugar, y esto también es transversal a la ley, tenemos que entender que la Defensoría del Pueblo, por mandato constitucional, no tiene competencias sancionatorias. Muchas veces la gente va a la Defensoría esperando encontrar soluciones finales que la Defensoría como entidad administrativa no es capaz de dar, porque no son jueces.
Entonces estamos cambiando el enfoque en esta ley. En vez de que el ciudadano vaya a un trámite engorroso en la Defensoría del Pueblo para que luego le den un informe que a veces no sirve para nada en entidades administrativas o con empresas incluso, mejor estamos obligando a que la Defensoría deba patrocinar los casos de violaciones de derechos humanos e ir con la víctima, con el afectado, ante un juez para ahí sí, por ejemplo, en una acción de protección o en una cautelar constitucional, obtener una reparación eficaz a los derechos. Activamos la participación de la sociedad civil mediante el Consejo de Defensores de Derechos Humanos a nivel local que se articula en las provincias con la Defensoría del Pueblo sin tener remuneración, pero sí reconociendo el estatus de defensores de derechos humanos tal como nos lo exigen normas internacionales. Y por último, verán un cambio sustancial entre el informe para primer debate, que se trató en el periodo legislativo anterior, y el actual. Y es que aquí no entramos en procedimientos reglamentarios y por tanto hemos eliminado más de 30 artículos que estaban originalmente. La ley es para regular derechos y garantías, luego el procedimiento en los detalles será materia de reglamento. Siguiente, por favor. Para no repetir, porque ya avancé en algunas cosas, simplemente matizar que estamos especificando dentro de los derechos protegidos los de la naturaleza, los de movilidad, los de los defensores de derechos humanos, y que es a partir de 1999 que la Defensoría del Pueblo es reconocida como institución de derechos humanos sin que nuestra normativa interna se haya ajustado a esa realidad. Siguiente, por favor. Sigamos, ya eso lo hemos comentado. Siguiente también. Con esos antecedentes, ¿cuál es el objeto de la ley? Establecer a la Defensoría del Pueblo como la institución nacional de protección y promoción de derechos humanos y de la naturaleza, desarrollando sus principios, enfoques y competencias y asegurando su absoluta autonomía. Siguiente. Los principios, pues no quiero extenderme: independencia, autonomía, igualdad, plurinacionalidad, progresividad, interdependencia. Es muy importante resaltar la informalidad y gratuidad en los trámites de la Defensoría, que no sean engorrosos, y desconcentración, que nos acerquemos a los territorios. En cuanto a enfoques, habrá enfoque de derechos humanos, de la naturaleza, enfoque intercultural e intergeneracional, sin perjuicio de los demás enfoques que la Defensoría decida implementar. Siguiente. Las competencias. Lo fundamental, insisto, es que la Defensoría sea una institución que patrocine, a petición de parte o incluso de oficio, acciones judiciales, ciudadanas, constitucionales, garantías jurisdiccionales para proteger los derechos de las personas. No caer en una tramitología excesiva y muchas veces ineficaz en los casos de usuarios y consumidores. En vez de esperar a que haya un informe después de meses de la Defensoría, debe haber la posibilidad de ir directamente ante el juez con el delegado del Defensor del Pueblo para reclamar por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, enfatizando, eso sí, casos generalizados, sistemáticos o de relevancia social. En esto tenemos un buen ejemplo reciente: las cocinas de inducción. La Defensoría del Pueblo recibió denuncias a lo largo y ancho del país. Todos sabemos, sobre todo en sectores marginales y en sectores rurales, que iban, les entregaban la cocina, ni siquiera les preguntaban a quién estaba en la casa, y luego les cobraban planillas y resulta que no tienen ni la cometida eléctrica para que funcionen las cocinas de inducción. Y esto se ha repetido en todo el país. ¿Qué hizo la Defensoría? En vez de ir caso por caso, planteó una acción colectiva para poder dar una solución general e integral a este tema. Y eso es lo que debemos promover. Sigamos, por favor. Aparte de eso, por supuesto, se reserva la potestad de emitir dictámenes, pronunciamientos, recomendaciones, informes
y exhortos, vigilar el debido proceso, presentar proyectos de ley e incluso la suscripción de instrumentos internacionales y vigilar que las políticas públicas se adecúen a la protección de derechos. Sigamos. Por supuesto, ejercer toda acción ante la Corte Constitucional y hacer el seguimiento de acciones constitucionales y de sus sentencias respectivas, así como activar mecanismos internacionales de protección y promoción de derechos. Sigamos. Entremos ya a las atribuciones del defensor del pueblo. La representación de la institución, hacer cumplir las normas jurídicas vigentes, rendición de cuentas, organización con la sociedad civil de los consejos de defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza y organizar ágilmente la institucionalidad interna. Sigamos. Obviamente en esto reiteramos prácticamente lo que dice la Constitución. El Consejo de Participación designa al defensor del pueblo, que puede durar 5 años en el cargo. La Asamblea lo posesiona. Establecemos una sola reelección alternada, no inmediata. Fuero de Corte Nacional, inmunidad, tal como dice la Constitución, y posibilidad de juicio político. A su vez, el vicedefensor o vicedefensora, pues, es nombrado por la máxima autoridad. Siguiente. En cuanto a los requisitos, son los que ya están generalmente establecidos. Eso sí, acogemos el mandato de la consulta popular de febrero, donde excluimos a quienes hayan militado en partidos o movimientos políticos los últimos 5 años. Siguiente, por favor. Proceso para selección, está entre los artículos 2 y 15 la reglamentación. También en cuanto al cese de funciones y ausencias con plazos máximos para la subrogación. Siguiente. Ahora la organización interna, y en esto sí hay cambios un poco más de fondo. Hay delegaciones territoriales en cada provincia del país que tienen que ser ágiles. Hay delegaciones extraterritoriales que no solamente van a depender de la Cancillería o de la diplomacia que responde al Ejecutivo. La Defensoría debe tener independencia también en el exterior para organizarse de acuerdo a las necesidades de nuestros hermanos migrantes. Se pueden crear comisiones especiales en casos de violación de derechos, por supuesto las dependencias organizacionales y por último mecanismos de protección. Siguiente. En cuanto a los mecanismos de protección, expresamente se están contemplando como cumplimiento de mandatos internacionales, mecanismos para prevención contra la tortura, para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, para monitorear derechos de personas con discapacidad, para la prevención de la violencia contra las mujeres, para proteger y promover los derechos de la naturaleza y, por supuesto, dejamos abierta la puerta para otros mecanismos que puedan plantearse. Ya incluso sabemos que hay una propuesta para incluir ahí movilidad humana, que estamos de acuerdo, esto consta en el artículo 21. En cuanto a la articulación con la sociedad civil, hay que proteger los derechos de los defensores de derechos humanos. Para eso hay consejos de defensores de derechos que serán elegidos en una audiencia pública a la luz del día, con convocatorias públicas para evitar sesgos políticos. No van a ser funcionarios remunerados, sino gente que tiene una trayectoria en la defensa de derechos humanos, que desea colaborar con la Institución Nacional de Protección de Derechos, que es la Defensoría del Pueblo. Sigamos. Por supuesto, todas las autoridades del Estado tienen la obligación de colaborar con la Defensoría para hacer respetar los derechos constitucionales. Siguiente. En cuanto a las disposiciones generales, yo creo que en esto no vamos a redundar en los temas reglamentarios. Simplemente yo destacaría ahí que estamos conceptualizando las situaciones generalizadas y de relevancia social de derechos. La Defensoría, si se convierte en una comisaría,
como a veces termina ocurriendo, se vuelve inoperante. Entonces deben privilegiar, sin descuidar la atención al ciudadano individual, deben privilegiar los casos sistemáticos de violación de derechos en el Ecuador, lo cual permita también acumular procesos, como el ejemplo que les puse reciente de las cocinas de inducción. Siguiente. Transitorias, pues establecemos obviamente los plazos para ajustarse a la ley. En cuanto a la ley orgánica de discapacidades, estamos simplemente poniendo que es el Ejecutivo el que establezca la cartera de Estado pertinente para hacer cumplir las normas de esa ley. Ningún cambio de fondo. Siguiente. Aquí hemos realizado algunas reformas que yo creo que tenemos que revisar en detalle, y yo les pido en eso seamos acuciosos en este debate. No quiero entrar al detalle en honor al tiempo, que ya estoy pasado de hecho, sino ir al concepto. No es prudente, no es sano como técnica legislativa que tengamos un retazo en distintas leyes donde por aquí en el inciso tal se dice que la Defensoría del Pueblo tiene que vigilar lo que ordenó la autoridad X. Más eficaz es que en la ley institucional que es esta, establezcamos atribuciones generales para proteger, dar seguimiento, promover, emitir informes, exhortos, activar mecanismos internacionales de todos los derechos humanos. Así garantizamos que todo esté cubierto y tenemos mayor seguridad jurídica porque la gente sabe a qué ley acudir. Entonces, los cambios que estamos haciendo aquí de ninguna manera restringen derechos que estén en alguna ley especial. Ya los mecanismos de protección están en esta ley general que ampara todo lo demás. Por otro lado, en algunas leyes hay equivocaciones. Se da atribuciones a la Defensoría del Pueblo cuando debe ser a la Defensoría Pública. El Defensor del Pueblo no es el abogado gratis para los casos judiciales, para eso es la Defensoría Pública. Lamentablemente, no todas las leyes han estado correctamente articuladas en ese sentido y eso lo estamos corrigiendo. Y en cuanto a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, mantenemos todo lo que se trata, por ejemplo, en casos de energía eléctrica, reclamos por bienes en particular, todo eso se mantiene. Simplemente estamos cambiando el artículo 81 para, coherentes con las competencias que estamos estableciendo en esta ley, se privilegien los casos, en el artículo 6, los casos sistemáticos e insisto, en vez de que vaya alguien, a mí como abogado me ha pasado, alguien va y trata de conseguir un informe del Defensor del Pueblo, pasan 6 meses, luego lo obtiene y recién tiene que ir a la justicia. ¿Para qué sirvió el informe? Para nada. Para eso vamos directo a la justicia con la misma Defensoría para dar una protección más eficaz a los derechos. Para finalizar, señora Presidenta, yo estoy consciente de que este proyecto es radicalmente distinto al que se trató en primer debate que además ocurrió en el periodo legislativo anterior, así que por supuesto, al ser la primera vez que en el Pleno estamos tratando este tema, por favor, todas las observaciones que podamos condensar para mejorarlo son más que bienvenidas y para procesarlas y podamos votar esta ley que nos permita mejorar la protección de los derechos humanos y de la naturaleza en el Ecuador. Quiero felicitar también el trabajo de cada uno de los asambleístas de nuestra Comisión de Participación Ciudadana, que es muy diversa y que han hecho un extraordinario trabajo, así como la labor del equipo técnico de la Defensoría del Pueblo, que letra por letra ha estado pendiente de este proyecto. Muchísimas gracias, señora Presidenta, y mocionaremos pues una vez que tengamos las observaciones del caso. Gracias.